Bueno, el concepto que vamos a ver en el video de hoy es un concepto que hemos trabajado de alguna manera sin llamarlo por su nombre, por así decirlo, porque lo hemos sobrevolado cuando estuvimos trabajando con el canto 1 de la Ilíada, pero no lo hemos mencionado como debería ser mencionado y tampoco lo hemos trabajado en profundidad. Así que algunas cosas de este video se les van a hacer familiares y otras van a ser nuevas, pero pronto van a entender a lo que me refiero. Por lo tanto, vamos a pasar a trabajar con este concepto que es muy importante para que ustedes puedan realizar lo que vendría a ser la actividad final de la unidad de literatura griega. Es decir, si no comprenden bien este concepto, se les va a dificultar realizar esa tarea. Por lo tanto, me pareció que lo mejor era trasladar este concepto a un nuevo video para que pudiéramos explicarlo mejor. Y también les quiero mencionar que ustedes tienen en el repartido 1 sobre información de la literatura griega, tienen un apartado sobre este concepto, es decir, que ustedes seguramente lo hayan leído. Pero ese apartado era bastante breve, por lo tanto vamos a ampliar esa información en este video. ¿A qué concepto me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al concepto de arete. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que los poemas épicos como la Ilíada, como la Odisea, sí tenían la finalidad de entretener, divertir al público que los escuchaba, porque recuerden que estos poemas en un inicio fueron de transmisión oral, ¿no? Por lo tanto, tenían como finalidad entretener al público, captar la atención del público. Pero esa no era la única finalidad que tenían. También tenían la finalidad de educar particularmente a la nobleza. La función de educar para los griegos se conocía con el término de paideia. Esa palabra indicaba la función de educar. Pero, ¿qué era lo que se enseñaba particularmente a través de los poemas épicos? Bueno, justamente se transmitía el concepto de arete. Pero para entender lo que estamos diciendo tenemos que entonces pasar a definirlo. Para empezar, arete es una palabra griega. A nosotros arete, así, sin ningún tipo de aclaración, no nos significa nada porque no entendemos. Entonces, tenemos que hablar de la traducción de la palabra, que es muy difícil en realidad traducirla exactamente. La palabra en español que más se le podría asimilar sería virtud. Arete significaría virtud. ¿Qué sería? Bueno, estamos hablando de un ideal de hombre. Y cuando digo hombre, cuando utilizo la palabra hombre, no me estoy refiriendo a la raza humana. Me estoy refiriendo literalmente a los hombres. ¿Por qué? Porque el arete se le aplicaba a los héroes. Y los héroes eran hombres, necesariamente. Ustedes verán que la categoría de héroe en los poemas épicos no le pertenece a las mujeres. Los héroes siempre son hombres. Aquiles, Agamenón, Héctor, Paris, tenemos una infinidad de ejemplos, ¿verdad? Pero siempre son hombres. Por lo tanto, podemos distinguir nosotros entre un arete, es decir, entre un ideal masculino y un ideal femenino. Que de hecho el ideal femenino lo podemos trabajar porque tiene cosas muy interesantes, pero a nosotros el que más nos interesa en esta ocasión es el masculino porque es el que hace referencia, como les decía, a los héroes de la Ilíada o de la Odisea o de cualquier otro poema épico. Por lo tanto, nosotros vamos a, en principio, ya sabemos qué significa virtud, pero vamos a definirlo para que nos quede más claro. Podríamos decir entonces que si este concepto de arete señala un ideal de hombre, para decirlo de otra manera, para expresarlo de otra manera, también podemos definirlo como un conjunto de cualidades o de virtudes, ahí estaríamos haciendo referencia a su traducción justamente, un conjunto de cualidades o de virtudes o de características, si se quiere, que constituían el hombre ideal para los griegos. Ahora, tenemos que hacer una señalización muy importante. El arete solo lo poseían los nobles. Es decir, el hombre ordinario, y entiéndase por ordinario el hombre común y corriente, no se consideraba que tuviera arete. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de héroes, estamos hablando de aristócratas, es decir, de nobles. Pertenecen a determinada clase social dentro de la sociedad griega. Y es por esto que tenemos que tener presente para todo lo que vamos a ver a continuación
que el hombre común y corriente no tenía arete. Si hablamos de arete, estamos hablando de aristócratas. Y si hablamos de aristócratas, entonces ahí sí nos habilita esa lectura que estamos haciendo de la sociedad griega para hablar de héroes, porque los héroes necesariamente tenían que ser aristócratas, tampoco eran hombres comunes y corrientes. Entonces hay que mantener esto en mente. Estamos hablando siempre de un ideal de hombre que ya de entrada es aristócrata, es noble. ¿Bien? Ahora sí, habiendo aclarado esos puntos, estamos en condición de pasar a caracterizar justamente este concepto nuevo de arete. ¿Qué cosas formaban parte del arete? ¿Cuáles eran los requisitos para que un héroe se considerara dueño de un arete perfecto? Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos puntos y vamos a ir ejemplificándolos particularmente con Aquiles, porque es el héroe con el que nosotros hemos tenido como más contacto por haber justamente leído y analizado el canto 1 de la Ilíada. Entonces lo vamos a estar utilizando como ejemplo muchísimo. ¿Qué pasa? El arete de un héroe tenía que ser óptimo tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Esto no es una característica, estoy dando como otra parte de este contexto necesario para entender este concepto. Se consideraba que el hombre ideal o el héroe ideal tenía que ser óptimo, o sea, su desempeño tenía que ser el mejor posible, tanto en la esfera privada, que ahora vamos a ver qué cosas involucra esta esfera privada, como en la esfera pública, que dicho brevemente es la batalla. Esa sería como la parte pública de la vida del héroe, ¿verdad? La batalla o en todo caso las reuniones públicas de las cuales el héroe formaba parte y que se utilizaban para discutir cosas que también tenían que ver con la guerra. Eso por un lado, ¿no? Quédense con esta idea de que el héroe tenía que ser perfecto, de ser posible, tenía que ser perfecto en un ámbito y en el otro también. ¿Cuál sería la primera característica? Bueno, una característica que nosotros ya hemos visto hasta el cansancio con Aquiles, que es la destreza y la habilidad física. Dicho con otras palabras, más sencillamente, que fuera bueno en batalla. Pero este primer punto tiene que ver con el segundo, porque no bastaba con que un héroe fuera bueno en batalla físicamente, es decir, que fuera a la batalla, que rindiera en batalla, que matara a muchos enemigos. No basta con la fortaleza física o la destreza física. Tiene que ser complementado con la habilidad mental a la hora de estar en batalla. Es decir, un buen héroe que se considere bueno, realmente bueno en la batalla, es un héroe que, además de la destreza física, posee la capacidad de ser astuto en batalla, de generar estrategias que funcionen. Recuerden además, esto ya lo hemos mencionado en otros videos, que a los griegos les importaba mucho la parte intelectual, la parte mental. Por lo tanto, estas dos características vendrían a ser como dos caras de la misma moneda. Ser bueno en batalla implica una elevada destreza física, pero además una igualmente elevada destreza mental. ¿Bien? Aquiles, ni que hablar, es un ejemplo de esto, lo sabemos muy bien, porque nosotros hemos dicho hasta el cansancio que cuando Aquiles decide retirarse del combate, realmente lo hace porque sabe que se le va a complicar el panorama a los aqueos. Y de hecho es lo que sucede. Tienen que luego, de alguna manera, idear formas de que Aquiles regrese a la batalla porque no pueden ganar sin él, básicamente. Es así de importante su rol en batalla. Entonces, esta parte del arete heroico, Aquiles lo cumple a rajatabla. Siguiendo con el próximo punto, tenemos un requisito que es muy importante, pero que a veces se pasa un poco por encima, que es el hecho de que el arete perfecto lo tenían aquellos héroes que eran obedientes a los dioses. Y ser obediente a los dioses no significaba únicamente hacer las cosas que se suponía todos tenían que hacer, que era respetar a los dioses, ofrecerles sacrificios en su honor, las llamadas hecatombes, que era cuando se sacrificaban animales o se hacían festines, banquetes en honor a los dioses, sino que además de todas esas cosas, nosotros tenemos que recordar que los poemas épicos, y la Ilíada no es excepción, se caracterizan porque los héroes están en contacto muy directo con los dioses. Ustedes habrán visto que los dioses bajan del Olimpo,
les hablan a los héroes, los ayudan o les complican la situación dependiendo de sus intereses. Por lo tanto, es esa cercanía entre dioses y héroes lo que le da significado real a esta característica de ser obediente a los dioses. Por ejemplo, Aquiles, cuando realmente piensa en desenfundar su espada y matar a Agamenón, porque está así de enojado, se encuentra con que Atenea baja del Olimpo y le dice que no haga eso, que lo insulte, pero que no lo ataque de ninguna manera físicamente. Y Aquiles, ¿qué hace ante esa situación? No se opone, sino que le hace caso. Por lo tanto, vemos que Aquiles, más allá de su impulsividad o de su agresividad, igual se mantiene obediente a los dioses. Por lo tanto, este punto lo cumple. Capaz, este punto sería un poco más debatible si habláramos de Agamenón, que incluso sabiendo lo que Apolo quiere que hagan los aqueos para calmar su furia, no accede a hacerlo de inmediato, sino que se muestra bastante en un momento poco colaborativo, podríamos decir. Así que este punto es debatible dependiendo del héroe que tomemos como ejemplo, como estamos viendo. El cuarto punto sería el manejo de la elocuencia y la oratoria. ¿Qué significa esto? Que el héroe ideal debía ser capaz de expresarse adecuadamente cuando estuviera reunido con su comunidad. Nosotros en el canto 1 tenemos un ejemplo de esto. Cuando los aqueos se reúnen para hablar de qué es lo que le está pasando a Apolo, que está enojado con ellos, y cómo calmarlo, se reúnen y hablan Aquiles, Agamenón, habla el adivino Calcante, habla Néstor también. Todo esto nosotros ya lo hemos visto en las clases de Zoom, ¿verdad? Este tipo de reuniones eran muy frecuentes porque los griegos también consideraban importante el hecho de que los que participaran de las reuniones pudieran expresarse adecuadamente y pudieran además con la palabra cautivar a su auditorio, a los que estuvieran escuchándolo. Por lo tanto, este punto también es importante y no tiene que ser pasado por encima. ¿Por qué? Porque el buen uso y el buen manejo de la palabra a los griegos les simbolizaba que esa persona que manejaba bien la palabra, manejaba bien la oratoria, estaba en control de sus propias emociones, es decir, tenía un buen control sobre su espíritu. Y recordemos, y esto va a ser muy importante en un concepto que vamos a dar ahora después del arete, recordemos que los griegos eran una sociedad muy racional, valoraban el pensamiento racional y el control de las emociones por sobre todas las cosas. Por lo tanto, se entiende que le dieran al manejo de la palabra esta interpretación de que esa persona tenía un buen manejo sobre su propio espíritu porque podía expresarse de manera muy correcta. ¿Bien? Pasemos entonces a los últimos dos puntos que en realidad tienen mucho que ver entre sí y son muy importantes. Tenemos, por un lado, el sentido del deber, ejemplificado en la Ilíada con el hecho de que Aquiles, entre muchos otros reyes, acuden a la guerra de Troya, como ya sabemos, porque ya lo hemos visto, porque se había pactado, se había establecido en otro momento que se haría de esa manera. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos, por los pretendientes de Helena, cuando Tindario decide elegir a uno, bueno, se pacta que... cosas que ya sabemos, ¿verdad? Entonces era muy importante el sentido del deber en un héroe, porque simbolizaba el respeto por lo establecido, la lealtad por las promesas hechas, por decirlo de alguna manera. El sentido del deber también viene unido al sentido del honor, pero no son lo mismo, no los tenemos que utilizar como sinónimos. Dijimos que el sentido del deber es entonces el sentido que promueve el respeto por lo pactado, ¿verdad? El ser fiel a lo pactado. El sentido del honor es levemente diferente, porque apunta al reconocimiento que la comunidad hace de las hazañas de un héroe en particular. Por decirlo de otro modo, podemos decir que el arete de un héroe se mide por el reconocimiento de los otros. Es decir, yo soy un héroe, ¿verdad? Aquiles. Soy bueno en batalla, soy obediente a los dioses, tengo un elevado sentido del deber, pero todas esas cosas no tienen sentido si no son reconocidas por los demás.
Es decir, todo héroe pertenece a una comunidad, representa una comunidad, lucha por una comunidad, si se quiere. Pero el arete del héroe y el honor del héroe dependen de que esa comunidad los reconozca. Si el héroe no obtiene reconocimiento, si no obtiene botines como reconocimiento justamente de su destreza, de todo lo que hace, entonces no tiene sentido el concepto de arete. Porque es un concepto que toma forma y que se materializa realmente cuando la sociedad lo reconoce, cuando el héroe obtiene reconocimiento desde el exterior. ¿Se entiende? De alguna manera podríamos decir entonces que cuando se le niega, cuando se hace una negación del arete del otro héroe, por ejemplo, sacándole el botín que se ganó con esfuerzo y que merece además ese botín, cuando se le niega honor, cuando se le niega arete, justamente se lo está deshonrando, se lo está ofendiendo, se le está faltando el respeto. Nosotros ya dijimos que la actitud de Aquiles, incluso la de Agamenón, porque siguen la misma lógica, en el canto primero, no, dijimos que no tiene que ser identificada como codicia, como avaricia. No sería correcto. El planteo de Aquiles y el de Agamenón son lógicos y son naturales a los ojos de cualquier griego porque son héroes. Entonces están pidiendo que no se toque un botín que les pertenece porque ese botín es la recompensa por el arete que tienen, por lo que hicieron, por la cantidad de honor que a ojos de los demás ganaron. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que tener presente esta cuestión de que la pérdida de arete significa pérdida de honor y tiene que ver con el reconocimiento o el desconocimiento que haga la comunidad de lo que haya hecho ese héroe. Vamos con el punto final de este concepto de arete, que es lo que se conoce como muerte heroica. El arete de un héroe se perfecciona cuando este héroe muere en batalla de manera heroica. Era muy importante para los héroes tener un final que estuviera a la altura de la vida que llevaron. Nosotros ya hemos mencionado que a Aquiles, por ejemplo, no le interesa vivir muchos años y tener descendencia y ser anciano. Le interesa morir joven, pero morir heroicamente y que sus hazañas sean recordadas por los siglos de los siglos. Es decir, ganar fama en la comunidad a la que perteneció. Dicho de otro modo, ser recordado por sus hazañas en vida. Eso es lo que le debería interesar a un héroe. Vamos a ver nosotros más adelante lo que hace Aquiles con el cuerpo de Héctor. Héctor es el hermano de Paris, ¿no? Recordemos que es otro de los príncipes de Troya. Lo que hace Aquiles con el cuerpo de Héctor tiene que ver con este concepto de muerte heroica. Porque para que la muerte fuera heroica implicaba también que la sepultura debía ser la correcta. Si no, no era una muerte heroica. Dicho de otra manera, si se bastardeaba el cuerpo, si se maltrataba el cuerpo de un héroe fallecido, entonces se estaba impidiendo que se cumpliera este requisito de la muerte heroica. Como ejemplo de esto, vamos a ver lo que hace Aquiles con el cuerpo de Héctor una vez que lo ha matado en batalla. Para finalizar con este video y ya habiendo terminado de plantear el concepto de arete, vamos a ver un concepto que tiene que ver con Aquiles también y con el héroe griego en sí como categoría, que es el concepto de ibris. Ibris, otra palabra griega, significa desmesura, el exceso de las pasiones, la desmesura en el ánimo del héroe. Recordemos, esto ya lo mencioné antes, que los héroes griegos debían ser racionales porque el ideal griego era racional. Por lo tanto, se veía bien que los héroes pudieran estar en control de sus emociones y no que se vieran sobrepasados por las emociones, que fueran justamente como Aquiles, que es muy violento, muy agresivo, muy impulsivo. Los dioses no podían cometer ibris. Este es un concepto que solo aplicaba a los mortales, porque los dioses ya eran exagerados en sus pasiones de por sí, ya eran desmesurados. Entonces no se les podía adjudicar este concepto. Lo que sí hacían los dioses era castigar a los humanos que cometían ibris. Cuando Aquiles comete ibris es cuando nosotros ya lo hemos visto,
cuando la famosa cólera de Aquiles, su enojo exacerbadísimo, cuando él ese enojo no lo puede controlar, sino que al revés lleva a que Aquiles deje la batalla por voluntad propia, porque es una manera de castigar a los aqueos por haberle sacado el botín, no se lo castiga en la Ilíada. De hecho, todo lo contrario. Zeus lo va a terminar avalando porque de hecho lo va a ayudar a vengarse de los aqueos, que es como termina el canto 1, nosotros lo hemos visto. Tetis le pide ayuda a Zeus porque su hijo Aquiles fue deshonrado y Zeus accede a ayudarlo. Por lo tanto tendríamos como una excepción, pero no es lo más usual. Lo más usual es que el mensaje que se tiene que enviar en los poemas épicos es este. No solo que el arete tiene que ser lo más perfecto posible, cumpliendo con esos requisitos que ya hemos visto, sino que además no se tendría que cometer ibris. ¿Por qué? Porque el estado ideal de ánimo era lo contrario. Y ese lo contrario, la otra cara de la moneda, es el concepto de sofrosine. Sofrosine significa mesura, equilibrio, la contención de las pasiones, y es justamente el ideal. Si Aquiles simboliza lo que sería ibris, Héctor simboliza lo que sería sofrosine, porque Héctor es un héroe que tiene el arete perfecto de alguna manera. Nosotros no lo hemos trabajado mucho, pero a través de este video vamos a poder iniciar un poco más, a manera de comparación más que nada, entre las figuras de Héctor y de Aquiles, porque representan cosas muy distintas. Bueno, hasta acá hemos visto el concepto de arete, el concepto de ibris y el concepto de sofrosine. Para la actividad final de la unidad de literatura griega van a utilizar el concepto de arete. Este viernes, en la clase de este viernes, ustedes van a poder plantearme cualquier duda que tengan con respecto a este concepto, porque tal vez lo reveamos en Zoom. Y ya de paso les voy a plantear de qué se va a tratar esta última actividad grupal para cerrar con la unidad. Y de ahí en más también poder ver alguna que otra parte final de la Ilíada para cerrar completamente con la unidad y poder pasar a la siguiente.